Yo tenía la capacidad de ir cambiando mi apariencia. Yo no entendía el cómo, simplemente lo hacía, podía modificar mi cara, modificar mi apariencia. Me di cuenta que después de todo somos la fuente de la misma realidad. En cada una de nuestras experiencias, nosotros somos quienes generan la experiencia 3D. Y luego de esto ya fue un camino sin retorno. Esto es literal, yo me movía y me despertaba todos los días en cuerpos distintos. Consultando con una persona con más entendimiento de esto, me dijo que era salto entre líneas de tiempo. Tenía la capacidad, y todavía la tengo, de moverme conscientemente entre realidades paralelas. Las realidades paralelas son distintas versiones de ti, distintos yoes que existen en el multiverso que existimos, y a raíz de tu conciencia, dependiendo de quién eres en el momento presente de la identidad, te vas moviendo entre estas realidades. Para quien está iniciando en esto, introduzcase en el multiverso, en sus realidades, y decían quién quieren ser, porque van eventualmente a convertirse en esa versión, pasar de imaginar a ser, y van a darse cuenta del grandioso mundo en el cual estamos viviendo. ¿Es posible cambiar de realidad? ¿Podemos modificar nuestro cuerpo, nuestra identidad e incluso la línea de tiempo en que vivimos? Hoy conversamos con Tomás Araya, quien asegura haber experimentado todo esto en primera persona. Y esta es su historia. Hola Tomás, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Es un gusto poder contar con tu presencia. Tenía ganas de invitarte porque, bueno, los temas que has ido desarrollando me resultan realmente fascinantes, así que le digo a toda la gente que se quede hasta el final porque realmente esta es una conversación muy interesante. Hola Esteban, muchas gracias por la invitación y fenomenal de estar acá, muy agradecido y a tratar todos los temas que vayan surgiendo. Muchas gracias por la invitación. Nada que agradecer, Tomás. Los agradecidos somos nosotros. Tomás, cuéntamenos, ¿cómo parte toda esta historia? ¿Cuál fue el momento exacto en que dijiste la realidad no funciona como me la habían enseñado realmente? Mira, todo esto surge en el año 2022. En el año 2022 yo ya había iniciado a empezar a modificar la realidad, pero no entendía el por qué. Yo partí iniciando con los cambios de apariencia, que se llama cambia formas, se puede cambiar la apariencia, y yo a través de la intención mental, sea con un método o la herramienta que la persona le guste, sea afirmación, visualización, yo tenía la capacidad de ir cambiando mi apariencia. Yo no entendía el cómo, simplemente lo hacía, podía modificar mi cara, modificar mi apariencia, hasta que obviamente llega un momento en el cual y uno se piensa, ¿cómo esto es posible? Descubrí el secreto de la vida porque no tiene sentido. ¿Desde dónde surge esta habilidad de moldear mi apariencia? Ya en 2022 tuve una noche oscura del alma que lo he mencionado muy brevemente porque es una historia larga, que un decaimiento en mi realidad. Yo empecé a decaer tanto psíquica y externamente, tuve depresión, tuve algunas patologías, o sea, tuve colon irritable, mi vida empezó a empeorar tanto interna como externamente. Mi familia, todo empeoró catástrofe. En este año, después de este quiebre mental, para no expandirme mucho, llegó el año 2023, que yo busqué sanación, yo le llamo así, sanación, tratar de despegarme de todo ese pasado horrible y empezar a crear mi realidad desde cero. Ya en 2023 me llegó una información y empecé a aplicarla, y yo de verdad que en una semana reaparecí nuevo, mente nueva, cuerpo nuevo, todo nuevo, y un despertar de conciencia que para las personas puede ser de un día a otro o de un lapso largo. A mí me pasó de un día a otro, que llegué con conocimiento nuevo, con una forma de ser nueva, cambio interno y externo totalmente nuevo. Fue así que yo inicié. Primero empecé a manifestar, luego tuve mi noche oscura del alma, 2023 desperté. Y obviamente entendí el por qué yo podía hacer eso, que era porque hay una capacidad interna de poder influir en la realidad. No solo con cambios de apariencia, yo en ese momento, como yo estaba mal, todo en mi realidad estaba mal, tanto familiares, tanto economía, tanto todo, porque yo soy la realidad. Y me di cuenta que después de todo somos la fuente de la misma realidad. En cada una de nuestras experiencias, nosotros somos quienes generan la experiencia 3D. Y luego de esto ya fue un camino sin retorno. O sea, uno ya se inicia en esto y no hay retorno hacia la vida antigua. Y así fue mi inicio en esto.
Tomás, ¿y qué fue lo más sorprendente o lo más extraordinario que tú pudiste constatar directamente, así que lo viste con tus ojos y dijiste, no, esto no puede ser, esto es, hay algo más, es un cambio realmente brutal que te convenció así? Mira, primero que nada, para mí los cambios de apariencia son brutales porque tú, que yo lo he dicho en mi canal, está todo, vayan, pueden ir a mis videos antiguos, tengo mi foto perfil ahí para que lo compares con otro. Yo en ese tiempo, yo iba modificando, me podía levantar con la cara distinta, me podía levantar con el cuerpo distinto porque yo tenía la capacidad, no sé cómo, obviamente es porque no había tanta influencia mental o racional como hay o tienen la mayoría de personas de esto, cambio no es posible, o si es posible, yo simplemente lo hacía y tenía estos cambios de apariencia que, bueno, científicamente o biológicamente no son posibles. Pero lo que a mí me despertó hasta el punto en que el día de hoy, 2026, yo digo esto no tiene tanta veracidad o no es tan real esta realidad, fue los saltos cuánticos. Ya luego de esta noche oscura del alma, vino mi despertar de conciencia, vino mi sanación, liberación del pasado, y luego de esto se me añadió naturalmente la habilidad, que bueno, en ese tiempo yo no lo entendía por el nombre que lo entiendo ahora, de saltar entre líneas de tiempo, shifting, como le llamo yo, salto cuántico. Yo me empezaba todos los días, hasta el día de hoy lo hago, a mirar cada día. No es cambio de apariencia, porque uno se nota cuando uno se ve más joven. No, esto es literal. Yo me movía y me despertaba todos los días en cuerpos distintos. Yo pensé que era yo, pensé que era algo mío, pero ya consultando con una persona con más entendimiento de esto, me dijo que era salto entre líneas de tiempo. Yo tenía la capacidad, y todavía la tengo, y muchas personas, de moverme conscientemente entre realidades paralelas. Las realidades paralelas son distintas versiones de ti, distintos yoes que existen en el multiverso que existimos, y a raíz de tu conciencia, dependiendo de quién eres en el momento presente de la identidad, te vas moviendo entre estas realidades. Y eso para mí fue el antes y el después. Yo para mí, si yo puedo moverme, o la persona, el individuo, se puede mover entre realidades paralelas, que no es posible en esta realidad. Eso fue lo más grande, no en manifestación, pero el descubrimiento más grande para mí, porque luego de eso ya no hubo límites en mi realidad. He manifestado todo lo que yo he querido, entendiendo el mecanismo de la realidad, gracias a que me di cuenta de que esta realidad no es tan cierta como se nos ha dicho. O sea, qué de cierto, qué de real, o si es real, este juego puede ser que una persona pueda mover su conciencia a realidades alternas. Eso es lo que fue un antes y un después para mí. Darme cuenta de que hay un multiverso. Tomás, y puntualmente lo que te referías como esas modificaciones físicas de un día para otro. ¿Cómo tú podrías describirlo? ¿En qué se notaba? ¿Te cambiaba la forma de la cara? ¿Te cambiaba el pelo? ¿Cómo lo podrías describir? Y además te quería preguntar si las personas de tu entorno notaban ese cambio en ti. Sí, 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 todos lo notan. A ver, yo ahí todavía cuando yo hacía los cambios físicos, tú puedes hacer cambios físicos en tu realidad original o cambiar salto cuántico a la realidad donde siempre ha sido así, donde ya tienes la apariencia por default predeterminada así. Pero yo antes de hacer los saltos cuánticos, yo sí iba modificando mi apariencia. A ver, después si quieres te envío foto o la gente puede ir directamente a mi canal, que es un lapso, ponte tú de 2 años, que hubo cada video siempre voy cambiando mi apariencia. Sea que me podía ir modificando la cara, la estructura de la cara, viéndome de un día a otro amaneciendo más delgado o modificar, o sea, no hay límites con el cambio de apariencia. Te puedes cambiar todo y sí lo notaban todos. Lo notan mis familiares, lo notaban gente en el gimnasio. Siempre, obviamente, la mente racional, bueno, no sé qué le pasa a este niño que cambia siempre. Yo no sé qué pensaban los demás, pero sí lo notaban con mis cercanos. De hecho, hasta el día de hoy lo comentamos y yo les explico cómo hacerlo. Ya con saltos cuánticos, que es moverte a realidades paralelas, siempre puedes definir que siempre ha sido así. O los cambios de apariencia siempre han sido así. Pero de igual forma puedes ir modificando en esas líneas de tiempo tu apariencia. Es muy interesante lo que planteas porque normalmente la gente cuando piensa en la manifestación, ¿no? de poder tener la capacidad de proyectar un futuro y lograrlo con los cambios, con los anhelos que podría tener o los sueños, siempre lo asocian como con la misma línea temporal. Pero hay que tener claro, y yo soy un convencido de eso, que existen infinitas líneas temporales, una al lado de la otra. Mientras más cerquita, más parecida, mientras más lejana, más distinta. Y de repente
cuando uno hace un cambio en su vida, un salto importante, tal vez no está en la misma línea, sino que se fue a una línea paralela, una línea que puede ser parecida o no tan parecida, pero ya no es la misma línea. ¿Cómo lo ves tú eso? Es exactamente así. Mira, ahora ya, con lo que entiendo ahora, le creo un mecanismo de explicarlo. El yo, la persona individuo, coexiste en infinitas realidades simultáneamente. Y dependiendo, está nuestra realidad actual, nuestra realidad original, nuestra línea de tiempo en la cual siempre hemos estado arraigados en este cuerpo, avatar. Cuando uno va expandiéndose y entendiendo de que a raíz del cambio puede ir shifteando, existe la realidad deseada. No hay una realidad más lejana ni más cercana. Es todo exactamente igual, pero como tú dijiste, pueden haber saltos cuánticos extremos o saltos cuánticos donde, bueno, las cosas se ven un poco distintas, pero entiendo que soy yo. Esta es la capacidad del ser. Todos tenemos infinitas realidades con distintas personalidades, distintos cuerpos y distintas realidades externas. Pueden haber cambios tan brutales como cambios de apariencia, cambios en personas, cambios en conductas o efectos Mandelas donde las cosas nunca ocurrieron de la forma en que uno creía que habían ocurrido. Los saltos cuánticos dependen del individuo, cómo quiere experimentarlo, pero para mi percepción no hay límite con el salto cuántico, no hay límite, no es que, ejemplo, no digo que no sea posible, pero en mi experiencia no es que yo si hago un salto cuántico mañana voy a aparecer en otra casa, no, me muevo a una realidad paralela de mi conciencia, me muevo a este otro yo en la misma casa, pero en una realidad alterna, donde las fotos son distintas, donde los cuadros son distintos, pero me identifico y me doy cuenta que soy yo, pero tengo un conjunto de características y habilidades ahora. Si quiero un salto cuántico, por ejemplo, quiero hablar mejor, quiero saber inglés de un día a otro, quiero sanarme. A raíz del salto cuántico paso de imaginar a ser esa versión. Puedo imaginar un portal, puede como tú o yo que no se nos, estas habilidades no simplemente desaparecieron y empezar a moverse o empezar a expandir la conciencia para que se despierte esta habilidad del salto cuántico. Pero solo con la intención, intención, ¿a dónde quiero ir? ¿Cuál realidad quiero experimentar? ¿Quién quiero ser? Porque quién quiero ser, eventualmente lo voy a hacer. Existen entonces múltiples Tomás. Tomás que está viviendo una realidad, Tomás que vive una completamente distinta y en contextos distintos. Y de repente hay un Tomás que de esta línea de vida decide pegarse un salto a otra realidad. ¿Qué pasa con el entorno? Por ejemplo, con la familia de Tomás. También ellos en la otra realidad también siguen existiendo o existen de otra forma, son parecidos o pueden ser muy distintos. ¿Cómo lo entiendes eso? Yo en el año, cuando empecé a experimentar esto, como yo tenía en ese tiempo problemas familiares, ya está todo bien, al menos, yo me acuerdo que hice un salto cuántico que parece, yo creo que fue uno de los saltos cuánticos más extremos que he tenido. Yo me desperté al otro día, obviamente cambié, me di cuenta, bla, 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 pero era como una realidad, yo todavía me acuerdo, nunca más me ha pasado así, una realidad como robotizada, una realidad como robot en ese entorno que yo estaba no era bueno, no era bueno. Y de un día a otro salté a una realidad donde todos se amaban, donde todo era perfecto, donde todos, en ese tiempo vivía con mi mamá y mi abuela, todos, todos se llevaban bien. Yo, perfecto, caí en una realidad guionizada, en una realidad donde todo es perfecto. Pero como tú dijiste, simultáneamente se sigue experimentando la otra realidad y el otro yo, solo que yo soy consciente de una a la vez de una. Por eso yo, ahora cuando quiero una realidad alterna o saltar una realidad, tengo que ser consciente de esa versión mía. Ahora, pasar y no ser consciente de lo que sería consciente el Tomás, que está en la realidad que no quiere, y empezar a identificarme como el nuevo Tomás, hasta que eventualmente colapso el espacio y el tiempo, shifting, pum. Pero sí, o sea, la experiencia de los familiares que están en la realidad que yo no quiero, está ocurriendo al mismo tiempo, solo que yo soy consciente de una. Y ese es un salto cuántico muy, todavía me acuerdo que todo era robotizado, todo era como que nunca había pasado. Ahora bien, yo lo aplico en el presente, tengo una discusión con alguien. Si yo me meto en la discusión, no que peleamos, que discutimos, que no sé qué, yo me voy a mi habitación, me voy a dormir y sé que no pasó nada. Al otro día, shifting, cambio y la persona no se acuerda de nada. No se acuerda. No se acuerda o la conversación pasó de distinta forma, porque son realidades paralelas.
Y ahí el otro día estaba leyendo un poco del efecto Mandela. El efecto Mandela es eso. Tú puedes quedarte en una línea de mucho tiempo, o como yo que voy shifteando siempre entre líneas de tiempos. La persona siempre está metida o introducida en una realidad. Siempre. Claro que sí. Yo resueno muchísimo con lo que tú planteas, Tomás, porque también he vivido cosas así. He estado en situaciones donde vivo en una realidad y de pronto me propongo hacer el cambio y el cambio es muy rápido y es tan rápido que al comienzo uno no entiende, no se lo cree mucho y la gente quizás no lo va a entender o va a decir que estamos aquí divagando demasiado, pero a mí me ha pasado situaciones en que de un día para otro, personas que nos llevábamos pésimo, no quiero dar nombres ni mucho menos, tienen una actitud completamente distinta y es como si nunca nos hubiésemos llevado mal y ha sido tan brutal que yo he pensado, esto parece que es un sueño, no es real. Ahora, también me llama la atención porque tú decías, por ejemplo, eh, puedo estar en otra línea de vida, ¿no? En otra experiencia, donde estoy en otra casa, la misma casa, pero con otra forma. Eso fíjate que es muy parecido a cuando nosotros soñamos, que muchas veces soñamos que llegamos a nuestra casa, pero es un poco distinta, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que los sueños tienen algo de esto también? Sí, la conciencia nunca muere, entonces para mí, de hecho, una perspectiva que es muy divertida, para mí los sueños son realidades paralelas, son otras realidades que la conciencia también está experimentando. Pero el humano o la persona siempre dice, ¿sabes que el sueño es simplemente un sueño? Me levanto, tuve una pesadilla, fue un sueño. Pero ¿quién dice que cuando nos despertamos acá, nos metemos a un sueño y que ese sueño era el real? Nadie nos puede verificar que eso es así, porque la conciencia y bueno, la experiencia 3D, la realidad tridimensional, tampoco tenemos, científicamente tampoco podemos tener evidencia de que esto es real, porque cada uno tiene su experiencia y la experimentamos a través de la observación. Los sueños es de igual forma para mí es una realidad real, solamente que en otro punto del espacio y el tiempo son realidades más locas o de igual posiblemente una realidad que está disponible para nosotros. Pero esto sí es un sueño lúcido. Es un sueño lúcido que estamos muy sumergidos en la materia y la materia nos duerme y estamos dormidos en un sueño que es esto. Y cuando uno despierta en el sueño, ya tiene la capacidad de influir en el sueño, perdonando al soñador, que somos nosotros mismos, y empezar a co-crear la realidad de la mejor forma posible. Los sueños, de hecho, los sueños lúcidos son la mejor forma de darte cuenta de que la materia es como un campo de práctica el sueño lúcido. Tú ahí puedes experimentar, mover cosas, manifestar, materializar, volar. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué aquí no? Si es lo mismo. Solamente que esto es más físico, más materia, parece real, pero de igual forma no es como una realidad virtual esto. Es una realidad virtual, un VR. Pero para mí los sueños son otras experiencias. De hecho, puede ser que en alguna realidad nos hayamos muerto, nos fuimos a dormir, nos movimos a una realidad donde no morimos, donde no nos fuimos y despertamos con las memorias de este Tomás que no murió. ¿Quién dice? ¿Quién lo dice? Nadie. Hay infinitas realidades. Esa es mi percepción de los sueños. Ahora quiero escuchar la tuya. ¿Qué opinas? Mira, yo tengo una impresión interesante con respecto a los sueños y la realidad física tangible del día a día, del estado de vigilia, ¿no? El sueño es una realidad tan real como una experiencia en el estado de vigilia, aquí mientras estamos despiertos. La única y gran diferencia, porque en el fondo es nuestra conciencia que está proyectando esta realidad. La única gran diferencia es que en el estado de vigilia nosotros estamos construyendo esta realidad en forma como matricial. Es como si todas las conciencias, las 8.000 millones de conciencias de este planeta, están construyendo una realidad. Entonces está muy determinado por lo que están construyendo todos. Por lo tanto, si toda esa masa gigante piensa que no se pueden mover las cosas con la mente, es muy difícil que tú vayas contra toda esa masa que está proyectando eso. En cambio, cuando tú tienes un sueño, es una realidad individual, donde tu conciencia no está colgada, no está enraizada con todas las otras. Entonces es libre de vivir lo que se le plazca y construir la realidad que quiere. Esa es la gran diferencia. Por eso, ambas son construcciones de la conciencia, pero una está conectada y entramada por una masa gigante y la otra es libre. Y por eso, las personas que han fallecido, por ejemplo,
puede manifestarse esa conciencia que ya no está en el cuerpo físico, puede manifestarse mucho más fácilmente con una persona en un sueño que así que aparezca aquí y que todo el mundo la pueda ver. Porque eso no es posible desde la conciencia que tiene el ser humano ahora en el mundo. Pero en una realidad individual de un sueño, si la persona no se niega a esa posibilidad, la conciencia puede manifestarse en esa realidad individual mucho más fácilmente y por eso la gente sueña con sus seres queridos fallecidos. Y los puede ver y tocar. ¿Te fijas? Eso que tú le llamas masa se le puede llamar al inconsciente colectivo, ¿no? Sí, tiene relación, sí, sí. Ujú. De hecho, es mi hipótesis, o sea, yo creo que uno se puede desconectar de esa masa y irte al ser. Y desde el ser, crear milagros, crear cosas que no son para el inconsciente o para la población posibles. Por eso hay que desconectarse un poco de ese sonido externo y empezar a crear y experimentar lo que tú crees que es posible. Así lo he hecho yo. Yo nunca me importó lo que los demás pensaran, de que me dijeran. Yo quise crear mi realidad que yo quise, listo, nada me sacó de ahí. Pero obviamente impacta mucho. De hecho, cuando uno, ejemplo, quiere invertir o quiere hacer algo que colectivamente es muy mal visto o muy peligroso, tú cuando vas a invertir te van a llegar inmediatamente ráfagas de pensamientos, no, que es posible que salga todo mal, que vas a perder dinero de inmediato, porque la mayor parte de pensamientos son egregóricos, son puestos, somos radios, somos antenas. Por eso nunca hay que escuchar la primera vez a los pensamientos. Hay que decidir qué vamos a hacer y hacerlo desde la identidad correcta para que el resultado salga reflejando tu identidad, no lo que te dice la mente, porque la mente es una antena. Cuando yo decido ser alguien, ejemplo, quiero ser el mejor creando podcast, voy a empezar a recibir ideas para crear el mejor podcast, ideas, pensamientos, va a empezar a modificarme mi forma de pensar, mi forma de hablar, pero de igual forma voy a tener y voy a recibir pensamientos de esta masa o de este egrego o de mí mismo, que quizás lo voy a hacer mal, quizás hay mejores que yo, va a tomar tiempo. Siempre hay estas como proyecciones o estos pensamientos buenos y malos, por eso hay que aprender a diferenciarlos. Sí, totalmente. Y fíjate que todas las personas que han hecho como cosas prodigiosas, increíbles, milagros, digamos. Si pensamos en Pachita, la chamana mexicana, no sé si la conoce. Por ejemplo, Pachita, ella tenía una fe absoluta en lo que hacía, una fe absoluta, no dudaba en nada. ¿Por qué? Para ella era más fácil como atribuirlo a el espíritu de, creo que se llama Hualtemoc, y que él actuaba por ella. Entonces ella se eximía de responsabilidad, pero ella era la que actuaba. ¿Te fijas? Yo no sé si es Waltemo o era ella. Yo creo que era ella y que era más fácil entregarle toda la responsabilidad a una entidad que ella consideraba muy superior. Entonces, desde ahí ella actuaba. Pero el hecho de que ella no tuviera un ápice de duda hacía que ella lograra milagros. Y así mucha gente, Jaime Galtés acá, por ejemplo, que era un médico, no sé si lo conoces, un médico, o sea, abogado que diagnosticaba y, y daba tratamientos a personas enfermas sin ningún examen. Así solo con la presencia de la persona detectaba los problemas y entregaba tratamientos específicos con fármacos y él no tenía idea de medicina. ¿Te fijáis? Él era un abogado famoso aquí en Chile y, y él lo hacía como un estado de trance. ¿Te fijáis? Todos quizás tenemos estas capacidades, pero en la medida que entra la mente y entra la duda, se traba, ¿no? Se frena. Ese es el problema. De hecho, en la Biblia, no me acuerdo en verdad específicamente cómo era la historia, o esto, son historias, de hecho, la historia de Jesús, la historia de nosotros, la historia tuya, son historias. Cuando, no me acuerdo quién era que iba caminando el agua y Jesús estaba ahí y dudó y se hundió. Eso es lo mismo, ¿no? ¿Quién era? No sé si te acuerdas, quién iba caminando. Sí, sí, uno de los apóstoles. Sí, sí, no me acuerdo. Una de las apóstoles, bueno, después lo vamos a encontrar. Iba caminando, iba con la fe y se hundió porque dudó. Es lo mismo en la creación de la realidad o a la hora de manifestar. La certeza es muy importante,
la fe en ti mismo, la fe en la creencia de lo que yo voy a hacer es real. De ejemplo, si tengo el presentimiento de que estoy teniendo una capacidad innata, sea sentir las emociones de los otros, sea saber cosas de la nada sin haberlas estudiado, no dudar de lo que yo estoy sintiendo, es real. Sigo ahí, sigo ahí hasta el punto en que se va a confirmar que lo que yo estaba deduciendo o creyendo era una realidad. Pero como hay impacto o hay mucha interferencia de personas o de individuos, no, la gente está diciendo no, que es mentira, es imposible. Y esa habilidad que era algo real se corta. Por eso es muy importante la fe y la creencia en lo que estás haciendo. De hecho, a veces es mejor quedarse en silencio y ya cuando uno tenga esa certeza, hablarlo, uno como uno quiera. La certeza en lo básico. Y bueno, tú has escuchado esta frase que dice la fe mueve montañas, ¿no? Y pensándolo ahora contigo acá, quizás el tema no es que yo tenga fe absoluta y toda la montaña va a venir hacia acá y todo el mundo va a ver como un fenómeno extraordinario. Tal vez no es así. Tal vez sencillamente que yo tengo fe absoluta que la montaña va a estar más cerca y yo me pego un salto de vida a otra experiencia donde la montaña sí está más cerca. ¿Entiendes? Es como desde ahí los cambios. Yo esa frase, yo la veo como si yo tengo la identidad, la certeza correcta de que toda mi realidad va a dar un giro de 180, sea sanación, sea como tú dijiste, saltar, si se tienen que mover 8.000 millones de personas para que tu voluntad se haga, se va a mover. Depende netamente de ti. No es que vas a mover una montaña, pero sí todo lo que tenga que moverse para que eso ocurra, es lo que tú quieres, se va a mover. Eso es lo que yo lo veo así. Y de igual forma, esa montaña se va a ir acercando cada vez más. Fíjate que también es alucinante todo esto, porque si pensamos que existen vidas, una serie de Tomases viviendo experiencias distintas, tal vez hay un Tomás de una vida que ya no sigue aquí, quizás falleció antes, ya falleció, entonces por lo mismo también debe haber un Tomás, bueno, que tiene otro tipo de experiencia, y como no hay tiempo ni espacio, también hay un Tomás que es mucho mayor que tú, ¿no? ¿Tú has tenido la posibilidad, Tomás, de tener como de alguna forma una cercanía o una comunicación con un Tomás de otra realidad? Con un yo futuro o un Por ejemplo, de otro tiempo, por ejemplo, o de otro nivel de, si hablamos de, quizás no de tiempo, quizás de otra línea de vida o con otro nivel de sabiduría, ¿entiendes? de llegar, no, yo nunca he conectado, lo he visto a un Tomás, ejemplo de que ya está fuera de acá, no. Lo que yo he hecho, y sé que se puede, eso, o sea, todas las, multidimensionalmente estamos en todos los puntos del espacio y del tiempo, pero lo que yo he hecho y lo que yo hago es, le llamo la perspectiva al viajero del tiempo. Lo que yo hago es, a veces tengo la capacidad de encarnar el yo futuro y hacer cosas que el yo futuro ya hizo y yo lo hago en el presente. A veces me he escrito cartas desde el futuro al pasado, o sea, en el futuro digo, ¿sabes qué? Voy a conectar con ese yo futuro y empiezo a escribir una carta con todo lo que va a pasar. La leo unos meses después y pasa, y yo obviamente tengo una conexión porque se siente con ese yo que ya está ocurriendo. El futuro son probabilidades. Para que ocurra un futuro, tengo que ser esa persona, o si no, nunca va a ocurrir ese futuro. Tengo que empezar a ser esa persona para que se materialice ese futuro. También lo que hago es del presente, le envío intuición al yo pasado, porque como está ocurriendo todo simultáneamente, ejemplo, mi nombre del canal, todavía me acuerdo, se llama mi canal, se llama Tu Supremacía Interior. Yo me acuerdo, estaba tirado en la cama preguntando cómo voy a llamarle el nombre a mi canal. Y yo, cuando ya obviamente tenía la respuesta, me paraba en el presente y le decía, "Mira, Tu Supremacía Interior". Y le mandaba y me llegaba telepáticamente el nombre en la cama, o sea, de la nada. También lo he hecho con entrevistas, a veces puedo, ya con la grabación hecha, veo la entrevista y me mando la información, lo he hecho así muchas veces. O a veces también uno puede grabar un video, todo esto va a pasar esta semana, lo hablo en la cámara. Luego pasa la semana, veo el video y ya teniendo la información de lo que pasó en la semana, se la envió al yo pasado y por eso lo digo en la cámara. Eso es lo que yo he logrado hacer. La perspectiva del viajero del tiempo. Puedo influenciar o en el pasado, o en el presente, o en el futuro. De hecho, es física cuántica. El futuro, si tú puedes afectar al pasado. Se puede. Hablas de la intuición. La intuición es el yo futuro. Yo lo veo así. Ya comunicarme con alguien fuera del espacio y el tiempo, todavía no lo he hecho. Lo voy a hacer. Pero lo que he hecho es mover realidades desde el presente al pasado. Eso es lo que yo he logrado hacer.
Uno podría suponer que si uno altera el pasado, genera repercusiones en el presente, naturalmente, porque viste que es como le llaman, hay un efecto mariposa, ¿no? Como que un cambio en el pasado puede generar cambios brutales en el futuro. Ahora, uno desde esa perspectiva podría decir que no se podría, pero si nosotros entendemos que la realidad puede ser una serie de líneas paralelas, tú si modificas el pasado, alteraría una línea, pero como hay tantas, no repercutiría necesariamente negativamente o positivamente, sino que quizás tendría más coherencia con una nueva línea de vida. A eso voy. Sí, yo lo veo que lo he hecho eh, reescribir el pasado. Como existen infinitas realidades, yo no es que esté modificando el pasado, me estoy moviendo donde realmente el pasado fue así. Yo lo veo así. Si yo modifico, yo lo he hecho también con cicatrices, lo he hecho con cosas o con operaciones también lo he dicho. Modifico, ¿sabes qué? Que tuve una operación que no salió muy bien. Lo he contado poco porque no me gusta acordarme. Viejo el pasado, la operación fue perfecta, salió perfecto y en el presente cero rastros de esa operación, cero, pero así cero, yo todavía me quedo impresionado. O la relación con X personas siempre fue perfecta y en el presente nunca hay memorias de que fue negativa la relación. Yo más que modificar el pasado en esta línea de tiempo actual, me estoy moviendo en una realidad donde siempre las cosas fueron así. Siempre fueron así. Siempre tuve este cambio de apariencia, siempre fui sabio, siempre, yo lo veo así, son líneas de tiempo donde realmente sí fue así y quedan efectos mariposas en el presente donde todo pasó realmente así. Pero hay que tener una capacidad, o como tú dijiste, de darse cuenta de que puede ser posible. Puede ser posible, porque si yo tengo el límite, nada, solo fue su gestión. Solamente si yo sano a mi yo interno, a mi yo, ¿cómo se le llama? El niño interior que tuvo una infancia perfecta, es solo su gestión. No, realmente sí tuve esa infancia perfecta. Realmente sí fue un niño sano. Realmente sí pasaron las cosas así. Y en el presente tienes las memorias de ese yo. Y a mí me pasa eso cuando yo hago shifting, yo mi imagen mental, en mi memoria tengo las memorias de este yo, de esta realidad. Los cuadros son de este yo, de esta realidad. Sí, la conciencia es, así lo veo yo, la conciencia es infinita. Se puede mover a distintos pasados, a distintos presentes y obviamente a distintos futuros. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí. Es decir, a ver si me queda claro, tú lo que haces es modificar, por ejemplo, el pasado para simplificar, para que la gente entienda. Es como si yo tengo un mal recuerdo en el pasado porque tuve un encuentro y una pelea terrible con una persona que me marcó el resto de la vida. Entonces yo puedo modificar ese pasado y llegar a un momento en que esa pelea no se dio, esa situación no se dio, entonces eso va a generar un cambio en el futuro y empiezo a vivir el futuro de otra forma porque no se dio en esa realidad. Y si tengo fe absoluta que eso no ocurrió, entonces no ocurrió, pero ahí lo que ocurre es que hubo un salto de vida, ¿no? De línea de vida. Pasaste de una realidad a otra realidad. Entonces es como cambiar tu línea de tiempo modificando el pasado. Tú modificas el pasado y te generas el salto cuántico. Y te cambiaste. Es, es, es la herramienta para hacer un salto cuántico. Modifico el pasado y genero el salto cuántico. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, si quiero un cambio de altura o quiero un cambio físico, puedo decir que siempre fui así, que siempre me dijeron que fui así y me puedo ver una línea de tiempo donde siempre fui así. Puedo decir que nunca tuve esta enfermedad y puedo saltar a una realidad donde nunca tuve la enfermedad o tengo síntomas menores, síntomas mucho más leves. Yo así lo hice con mi colon irritable, decidí que nunca tuve. Y a mí se me fue de un día a otro. También lo he hecho con no he tenido miopía a ese grado, pero veía mal, también lo hice con mi visión, lo he hecho con hartas cosas. Se puede y saltas a realidades donde nunca estuviste enfermo o nunca tuviste eso. De hecho, el perdón, que hay una técnica del perdón. De igual forma, estás perdonando al soñador porque tú cada vez que recuerdas el pasado, la conciencia pasado y futuro lo ve como, no ve que es pasado ni futuro, solo existe la hora. Entonces, si yo me recuerdo que me abandonaron cuando tenía 5 años, que me pegaron, que no sé qué, eso es ahora. Yo ahora soy la persona a la cual abandonaron y por consecuencia genero experiencias para que me sigan abandonando. Yo al cambiar y modificar el pasado, ahora en el presente ya no soy esa persona y ya no tendría por qué generar más experiencias que me demuestren que soy
la persona abandonada. Es brutal lo que se puede hacer con el reescribir. Sí, yo lo veo así, saltar a realidades donde el pasado sí fue así. Tomás, entonces existe la posibilidad, ¿no es cierto?, que si alguien hace un cambio muy brutal, por ejemplo, en el pasado alguien vive en una familia súper pobre, súper modesta y de repente, eh, por alguna circunstancia que vivió, quedó en la miseria máxima. Y de repente esa persona cambia ese pasado, esa situación que lo llevó a vivir una situación como muy compleja, ¿no? Por ejemplo, económicamente. Entonces podría ocurrir que esa persona empiece a vivir otra realidad en el futuro, porque se modifica y una realidad donde no tiene problemas económicos, donde ese evento no le afecta. Y si el cambio es muy dramático, no podría ocurrir que las personas del entorno digan, oye, tú nunca viviste ese problema, nunca tuviste esa quiebra que te afectó y, y no lo reconozcan y puedan pensar, oye, pero está divagando, está delirando, porque las personas viven otra realidad, porque ellos son de esa línea de vida. Sí, sí, exacto. Mira, con el salto cuántico, como tú mismo mencionaste, hay saltos cuánticos pequeños y saltos cuánticos grandes. De hecho, el pasado uno lo vive desde la percepción. El pasado puede ser que una persona, que yo tuve la peor infancia y los papás le dicen, no, pero si nosotros siempre tuvimos la mejor infancia de todas. Pero la persona tiene un pasado distorsionado donde las cosas cree que pasaron de cierta forma. Por eso el pasado no es fijo. Ahora bien, si yo modifico el pasado, empiezo a cambiar los acontecimientos donde siempre me dijeron que el dinero crecía de los árboles, que es fácil el dinero, siempre tuve X experiencia con mi familia, en el presente puede cambiar y va a afectar y voy a tener memorias distintas y eventualmente en el externo las personas o no se van a acordar o me van a reflejar una historia parecida o distinta a lo que realmente pasó, como tú mismo me dijiste. ¿Cómo que fuiste pobre si siempre has tenido la mejor experiencia con tus papás? Siempre te dieron la mejor infancia. Siempre bla, 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 porque modificaste el presente, modificaste el pasado y modificaste el presente donde saltaste a una experiencia donde realmente fue así. O saltos cuánticos menores, que es lo que yo lo veo. Si tú modificas el pasado y decides que siempre tuviste una mentalidad de mucho dinero, de mucho bla, 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 para no cambiar esa identidad o tener ese problema de que tengo pobreza en el presente, porque cuando tenía 5 años me programaron para la pobreza. Cambio eso y en el presente voy a modificar el presente, voy a cambiar mi experiencia y voy a tener memorias de una identidad donde siempre fui así. Pueden haber dos perspectivas en esto, o nunca nadie más se va a acordar de ese pasado y realmente pasó así, o creo cambios en el pasado que afectan mi mentalidad en el presente. Es depende de la persona, no sé si me entendiste. Sí, sí, perfectamente. Yo, la verdad, soy una persona convencida que lo que tú estás planteando, de hecho, lo es, porque también lo he vivenciado en mi vida en una serie de situaciones. Y no hace mucho, en algún momento estaba en el balcón y eh, sentí como que estaba hablando, a la gente le va a parecer muy delirante esto, pero sentí como que estuviera hablando conmigo mismo, pero como un yo del futuro con el del presente, con el que estaba ahí sentado en el balcón. Y de repente yo sentí que era muy natural y dije, ¿sabes qué? Voy a anotar lo que el yo del futuro le quiere decir al yo del presente. Y empecé a escribir como Esteban del futuro, escribiéndole a Esteban del presente. Y empecé a escribir y empecé a decirle todo lo que yo estaba viviendo en ese momento y lo importante que había sido para Esteban del futuro. Y fue súper potente, fluyó muy rápido, yo no iba tomando mayor conciencia de lo que estaba escribiendo, después guardé eso, lo leí con el tiempo y me hizo mucho sentido. Y de momento que yo hice ese ejercicio, tuve cambios brutales en muchas cosas de la vida, muchas cosas de la vida, pero muy evidentes. Es como si de repente la realidad cambiara. Y, y creo que esto es importante y aquí tú me puedes apoyar, Tomás, que una vez que uno genera el cambio, uno entiende que está en una nueva línea de vida distinta, donde ya todo es distinto, entonces uno tiene que ser coherente con esa nueva línea de vida, aceptarla como tal y decir, yo de ahora vivo en esta línea. Antes estaba en la 2, ahora estoy en la 3 o estoy en la 4. Y yo asumo que desde ahora en adelante vivo aquí. Y de esa forma tú no vuelves a la 2 porque tú ya estás incorporando tu experiencia en la 4 y para ti es la línea de vida. Y después puede ser la 6 pero hay que vivirla en plenitud y como muy consciente de que es tu nueva línea de vida, tu nueva forma de vivir. Mira, me encantó lo que dijiste. Te pasó como parecido a mí. Mira,
armonizar pasado, presente y futuro, nos damos cuenta que todo ocurre simultáneamente. Yo solamente estoy accediendo a probabilidades de un futuro. Si me encargo de hacer las cosas bien y de encarnar ese yo que está escrito ahí, se va a materializar. Ahora bien, como tú dijiste, tú, cuando haces un salto de línea de tiempo, estás encarnando ese yo que ya es así. Pero por X motivos siempre podemos volver al viejo tú, al viejo yo, porque empiezo a pensar como el viejo yo. Por eso yo tengo que ser coherente con el nuevo yo, porque a veces hay shiftings inconscientes y volvemos a la realidad mala. ¿Qué ocurre? Que he hablado con muchas personas, mira Tomás, yo hice este cambio, pero me empecé a sentir incluso o igual que antes, porque estás volviendo a la vieja conciencia, a la vieja realidad. Pueden haber cambios tan brutales que vuelves a pensar igual que antes y empiezas a generar lo mismo que antes. Cada vez que tú te salgas de esa mente o te salgas de esa experiencia, me noto distinto. Cuando tú haces un salto cuántico o cambias entre realidades, también te das cuenta por tu forma de pensar. Cuando tienes una mente en coherencia con esta línea de tiempo, piensas bien, te sientes bien y tu avatar te gusta, te ves bien porque te das cuenta que estás en otra realidad. Cuando estás en una realidad no deseada, en una línea de tiempo inferior, tu mente está desordenada, te sientes mal y empeoras y puedes tener las mismas conductas que antes. Cada vez que uno identifique esto, hay que hacer un stop, parar y volver. Aunque uno se sienta mal, volver, intencionar para que haya eventualmente el cambio. Siempre podemos ir cambiando a líneas de tiempo que no nos gustan o quedarnos definitivamente en una, pero hay que ser coherentes hasta el punto en que se haga normal y pasemos de desear a hacerlo simplemente. Ya no hay una intención forzada, simplemente somos naturalmente esa persona en esa línea de tiempo. Ya ni siquiera te acuerdas como quién eras. Cuando una persona llega a un punto en que, mira, ¿sabes qué, Tomás? ¿Sabes qué, Esteban? Me miro atrás y no me identifico con quién era hace un año, no me identifico con quién era hace un mes o un salto inconsciente. Y no te diste cuenta, ahora el salto cuántico uno lo puede hacer conscientemente, que es la base. ¿Quién quiero ser? Porque eventualmente lo seré. ¿Qué quiero creer? Porque eventualmente se va a crear. A donde yo llevo mi atención, eso se va a crear. Esa es la forma de hacer saltos cuánticos. ¿A dónde te vas a dirigir? Porque donde tú eres ahora en el presente, quién eres en el presente, es la ramificación o realidad que vas a experimentar. Entonces, sí, las realidades, tú puedes escoger quién quieres ser. Línea A, línea B, línea C. Son distintas versiones de ti, que piensan distinto, que sienten distinto y que tienen historias distintas. Cuando uno identifica que está en una nueva línea de vida, lo importante es vivirla con intensidad, vivirla, como decimos en Chile, a concho, con intensidad, con pasión y disfrutarla y disfrutarla desde ese nuevo peldaño de vida, desde esa realidad en forma natural, como si fuera lo normal para ti, porque estás en una línea donde eso siempre ha sido lo normal. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un salto de una a otra, nos sorprende muchas veces, quedamos obnubilados o sorprendidos por los cambios. Pero cuando tú entiendes que ese Esteban, esa versión o ese Tomás o la persona que está viendo siempre ha existido ahí, para él debería ser muy normal vivir esa experiencia de esa forma. Y ahí uno se queda como se mantiene y es coherente. Pero cuando queda sorprendido, lo que pasa, sobre todo si es un salto positivo, es que la persona va a entrar en duda, va a entrar en miedo de perder esa nueva realidad y volver a la anterior. Entonces cuando entra en esa duda, es muy probable que vuelva a la realidad anterior. ¿Entiendes? Porque todavía está identificado con el personaje de la otra línea de tiempo. Cuando uno vive ahí, vive esa línea de tiempo, aunque uno tenga conciencia de que era y cambió de línea de tiempo, uno tiene que decir, yo estoy en esta línea de tiempo y voy a vivir esta línea de tiempo porque es mi nueva línea de tiempo, mi nueva línea de vida, y ya está, y vivo en coherencia y no voy a cambiar a la otra, porque me siento bien acá y porque es la línea de vida o la línea de tiempo que me corresponde en estos momentos y la disfruto. ¿Te fijas? Increíble, fue así, mira, y ahora yo entiendo un poco, yo como tenía, cuando uno me empezó a pasar esto, yo me sorprendía, y había shiftings todos los días, yo digo, todos los días me ocurría cambio, después me despertaba en otro avatar, en otro, y obviamente era porque había sorpresa y no me mantenía siendo ese yo de esa línea de tiempo, me iba a dormir, me acordaba del viejo yo y uno shiftea esa realidad, siempre hay cambios, y como tú dijiste, uno puede escoger en qué línea de tiempo quedarse, en qué realidad quedarse y permanecer ahí.
Ahora bien, bajo mi perspectiva, no sé cuánto tiempo uno se puede permanecer ahí, porque a veces hay shiftings que uno no nos damos cuenta en el día, pasan, pero eventualmente la conciencia se queda arraigada en una. Pero hay gente que se queda en líneas de tiempo toda la vida, toda la vida. Ahora ya siendo consciente de esto, puedo decir a dónde quiero ir, decidir a dónde quiero ir, quién quiero ser y quedarme en esa experiencia y hacerlo normal. Yo ahora por cuando shifteo, cuando cambio, es normal. O sea, para una persona cuando inicia, se asusta, da miedo, pero ya es normal ahora. Es normal, mira, estoy acá, porque siempre fui así. Siempre he sido este Tomás, siempre he sido este Esteban. Y lo empiezas a normalizar. Esto es algo nuevo para la humanidad de igual forma. No, no es algo que está ahí, mira, voy a comprar pan. No, no es tan así. Yo sé que suena como los dos lo hemos experimentado como que fuera nuestro día a día, pero para quien está iniciando en esto, introduzcase en el multiverso, en sus realidades, en sus yoes, y decían quién quieren ser, porque van eventualmente a convertirse en esa versión, pasar a imaginar a ser, y van a darse cuenta del grandioso mundo en el cual estamos viviendo. Tomás, ¿y cómo una persona puede, desde tu perspectiva, empezar como a indagar en esto, empezar a practicar, ¿no? ¿No es cierto? El shifting. ¿Cómo, qué es lo primero que debería comenzar a hacer? Mira, yo tengo un método, un método que como yo shifteo siempre en la noche, también en el día voy a veces, no me doy cuenta, me miro, cambié. Mi método es siempre, primero que nada, darse cuenta que está ahí, o sea, de que es posible, porque si no creo que es posible, no va a pasar nada. E igual que el observador, si el científico no cree, no va a dar ningún resultado. Tengo que creer, ok, es posible, existen infinitas versiones de yo. Es como que yo me voy a un acuario y en todos los lugares, en los acuarios, hay muchos yoes adentro. ¿Sabes qué? ¿Quién quiero ser? Quiero estar sano, quiero tener una economía distinta, quiero tener un nuevo canal de YouTube. ¿Quién quiero ser? Abro esa compuerta y me meto ahí y me introduzco ahí. Es una forma de explicarlo y yo empiezo a hacer esa identidad. Ya no espero a futuro, lo empiezo a hacer ahora, incluso si estoy en la línea de tiempo original, hacerlo. Empiezo a transformarme y a identificarme como esta identidad hasta el punto en que colapse el espacio y el tiempo y me mueva a esa realidad. Cambio, miro hacia atrás, ¿cómo hice esto? ¿Cómo escribí este libro? ¿Cómo hablé de esta forma? Porque estaba haciendo esta versión. También herramientas, les recomiendo la meditación. Hay un montón de meditación en YouTube de salto cuántico. También hay audios de salto cuántico o lo que yo siempre recomiendo, antes de ir a acostar, intencionar que voy a shiftear, que voy a cambiar. Como hay 8 horas donde estoy inconsciente, son 8 horas donde la mente consciente no está metiendo información negativa, que no es posible. La mente lógica se apaga y yo me voy. La conciencia sigue. Son 8 horas o lo que uno duerma de procesamiento de intenciones que yo puedo dejar a esa conciencia, sean deseos, sean intenciones, etcétera. Meto esa intención y en el tiempo puede ser que ocurra instantáneamente, vas a empezar a levantarte en realidades paralelas. Eso yo creo que es el mejor método. A mí me pasó solo. O sea, a mí me pasó solo esto del salto cuántico. La forma o el método que a uno le guste. Si yo creo que con la intención cambio, voy a cambiar. Si yo creo que meditando voy a cambiar, voy a cambiar. Depende de la persona, lo que a ella le guste. No sé qué piensas tú, Tomás, pero por lo menos en mi experiencia personal, los saltos más grandes o los más trascendentes, los más importantes, son los que tú sientes como muy desde adentro, más que desde la mente, así como de los que resuenan con contigo mismo. No, no por lo que te dice el entorno, qué sé yo, como lo que te dice la sociedad, ¿no es cierto? Que eh, esto es lo ideal porque va a ser exitoso, lo que sea, sino que lo que resuena dentro de ti, lo que te mueve el alma. Y eso es como un motor súper potente para generar los saltos cuánticos. ¿Te fijáis? Y si eso tiene que ver, por ejemplo, con ayudar a otras personas, contribuir de alguna forma al colectivo, todo lo que tiene que ver con entregar un poco, potencia los saltos cuánticos. Sí, sí, o sea, todo lo que venga de ese corazón, que habla mucho del corazón, de esa no necesidad de obtener algo a cambio, sabes que lo hago simplemente, voy a hacer lo que mi ser quiere, genera cambios muy, muy radicales. Radicales al momento en el cual la realidad se voltea a tu favor y empiezas a mover todo a tu favor, empieza a moverse la realidad para lo que tú decidiste, ¿sí? Como tú dijiste, importan mucho esos deseos del ser, los deseos que no sean tanto solo para mí, que están ahí, están disponibles, pero estos deseos que son, como tú dijiste, sin esperar algo a cambio,
son los más poderosos, son los que mueven montañas, los deseos del corazón, que son los que tú anhelas, los que anhelas desde el centro de tu corazón, desde el centro de tu ser. Están ahí por algo, para experimentarlos. No, no están ahí por algo, más un pensamiento pasajero, no están ahí por algo, para experimentarlos. Tomás, ¿alguna vez has cometido un error al intentar manifestar algún error que hayas dicho, hoy no, esto fue un error, manifesté algo? ¿Te ha ocurrido? Ahora actualmente no. No, ahora actualmente, o sea, todo lo que me pasó en 2022, que yo empeoré toda mi vida, fui fuente de ello, yo lo generé, lo reparé. Pero ya desde el 2023 hasta el 2025, mira, 2025, estaba 2026, soy muy consciente. O sea, yo controlo mi interno, controlo mis pensamientos. Si hay una circunstancia negativa, una discusión, trato de no meterme ahí, trato de redireccionar mi atención, ser consciente, y ahora tengo mi realidad en mi mejor momento, porque es un reflejo de mí. Entonces, no, no me arrepiento de nada, y si pasó algo, lo transformo a algo positivo, un aprendizaje, algo bueno, algo positivo. Claro, porque mucha gente vive muy desde el inconsciente y manifiestan, porque todo el mundo está manifestando de una u otra forma en la vida, es un constante manifestar. Lo que pasa es que... Y de repente manifiestan cosas que no es lo que quieren, pero lo están manifestando ellos mismos, lo están creando. Sí. Sí, no, ahora actualmente soy muy, muy inconsciente de lo que quiero, y si hay algo que no me gusta, le doy un buen significado y continúo con mi vida. Si al final de todo lo negativo no puede estar sin tu observación, sin tu conciencia. Entonces ahora soy muy, muy, trato de no crear cosas malas. Tomás, ¿hay alguna experiencia que nunca cuentes porque te parece ya demasiado increíble que de repente van a pensar, o no, quizás voy a pensar que estoy loco, algo que te haya pasado y que no te atrevas a contarlo? Aquí tienes el espacio para poderlo hacer. Yo creo que he contado todo. O sea, mira, con el tema de mi conocimiento, de lo que yo sé, yo no lo he leído, yo no lo he estudiado, lo sé. O sea, eso para mí es una que me llegó un flash. Pero con temas que me hayan pasado, yo creo que los cambios de apariencia son cosas más radicales. Me he hecho manifestado cosas materiales y lo he logrado todo. Los saltos cuánticos, lo he contado, la mayor parte lo he contado. No me he guardado muchas cosas. Lo que yo sí me guardo, o sea, lo que ya sí algo que es algo individual, cada uno tiene un rol. Tú tienes un rol en este videojuego, yo tengo un rol en mi videojuego, en mi realidad, que es lo que estoy haciendo ahora, y eso me lo guardo para mí. No voy a decir a todo el mundo, mira, este es mi rol, este es lo que estoy... No, eso me lo guardo a mí. Obviamente hay unas epifanías que uno va descubriendo, son hilos que se van moviendo para que todo calce en el presente. Mira, por eso estoy haciendo esto. Todo esto negativo que a mí me pasó, que me pasaron muchas cosas, ejemplo, yo he perdido, puedes perder peso el mismo día, puedes cambiar tu cara el mismo día, te puedes mirar 5 veces al espejo y verte distinto, puedes cambiar y ayudar a personas enfermas que se sanen. Pues no hay límites, depende de uno. Todo eso yo lo experimenté para que ahora en el presente yo venga a dar mi mensaje. Pero de que haya dicho algo, que me haya pasado algo totalmente irracional, yo creo que ahora mismo que es loco, ¿no? No hay algo loco, porque después de todo, cada vez más la gente se está expandiendo en conciencia, al punto en que uno puede hablar esto con alguien y es normal. Entonces, no, no me he guardado nada, no me he guardado nada. Solamente hay experiencias mías que ya ni me acuerdo, que me hicieron dar clics en mí, que me hicieron despertar. Mira, las cosas no son tan como nos han dicho. Hay más allá de la lógica. Tomás, ¿qué debería ser una persona que en estos momentos está viviendo su peor momento, el peor momento de su vida? ¿Qué le recomendarías o le sugerirías tú? Lo que yo explico mucho, lo que yo hablo, es la identidad. O sea, la realidad refleja tu identidad actual. Entonces, la realidad es una causa, un efecto del interno. Entonces, yo al momento de entender que no puedo cambiar un efecto con un efecto, voy a la causa, voy a la causa, que es mi mundo interno, y empiezo a generar nuevas identidades para que se empiecen a reflejar afuera. Si yo tengo una enfermedad, si yo tengo un problema, si yo tengo algo irrealmente imposible, no puedo cambiarlo afuera, no puedo, porque es un efecto de la causa. Voy a la causa y empiezo a generar una identidad. No importa que no lo creamos, no importa que no lo sintamos, no hay un sentimiento real, simplemente la decisión. Voy a ser esta persona, voy a empezar a meterme esta nueva información en la cabeza. ¿Sabes qué? Ahora estoy sano, ahora soy abundante. Empiezo a meterme en esta identidad y luego empiezo a entender que el 3D es un viejo reflejo de lo que yo ya solía ser, lo que ya estaba programado y hecho. Por ende, cada vez que vaya al efecto, vuelvo a la causa.
vuelvo al interno porque afuera no puedo cambiar nada. Voy a un problema, vuelvo a la causa hasta el punto en que entienda el mecanismo de la realidad. Siempre voy a cambiarme a mí para que haya un efecto afuera y se cambie la realidad. Siempre voy a la causa. ¿Cuál fue y quién solía ser antes? Es el por qué eso está afuera. Empiezo a cambiar mi identidad, empiezo a trabajarme a mí en cada área de mi vida. Yo lo recomiendo así. Ve por un músculo. Primero ve por la identidad y el dinero. ¿Quién soy en el dinero? No te vayas a manifestar el dinero. Ve primero por ti. ¿Cuál es la razón del por qué el dinero va a estar afuera? Porque yo tengo la identidad correcta, porque mi mente vale millones, porque todo lo que hago es oro. Empiezo a generar esta identidad. ¿Y cuál es el efecto del dinero por mí? Porque yo soy esa persona. ¿Cuál es la razón de que todas mis relaciones amorosas, sentimentales, familiares sean buenas? Porque yo me amo a mí, porque yo soy acorde conmigo, porque empiezo a generar esto dentro de mí. Ya no odio a nadie, porque todos son yo después de todo. Si yo odio a los demás, me van a odiar porque es un espejo. Empiezo a generar esto dentro de mí en la causa y empiezo a generar el efecto. Aunque suene imposible, aunque suene radical lo que está pasando afuera, ve a la causa y va a cambiar. Yo así lo hice. Afuera no puedes hacer nada. Haz todo el trabajo interno para que se genere afuera, se refleje afuera y tengas saltos cuánticos. Totalmente de acuerdo. Tomás, ¿tú ya tienes una idea cuál es tu mapa futuro? ¿Tienes una idea cuál es la línea de vida o el siguiente salto cuántico que tú tienes en mente? ¿O todavía estás disfrutando esta línea de vida y no tienes tan claro para dónde vas? A ver, me gustó la pregunta. O sea, lo que estoy haciendo ahora va a generar las realidades que voy a experimentar. Por consecuencia, ¿quién soy ahora? Ahora estoy totalmente entregado a lo que estoy haciendo, generando mi mejor vida, disfrutando el presente porque solo lo que existe, no estoy, yo estoy en el flujo. Yo ahora mismo estoy en el flujo. Yo ahora sí soy consciente de quién soy, con mi canal, con las oportunidades, con familia, con amigos, sí, pero yo ahora estoy consciente de quién soy y eso se va generando afuera. No estoy pensando en el mañana, no, me da un poco igual, estoy en el flujo. Solo soy consciente de lo que yo soy ahora es lo que se ve afuera. Entonces, si yo decido cambiar, ¿sabes qué? De un día a otro ya me aburrió esto. Es perfecto. Es perfecto y puedo cambiar a otra realidad, puedo cambiar a otra experiencia y moverme a otros futuros. Depende, pero ahora mismo estoy en el flujo, estoy disfrutando lo que va. La creación está terminada después de todo. Es una película, ya está hecho. Cuando yo decido ser alguien, ya te metiste en esa película que tiene un final. Sabes que esa persona se va a casar conmigo, esa persona va a ser mi pareja. Ya está creado. Tú simplemente tienes que ser la identidad y una película, contarte una historia. Una historia, no muchas, porque la realidad es partículas, la realidad es, a ver cómo decirlo, estática. Si tú generas estática entre muchas identidades, soy millonario, no soy millonario, soy esto, una historia. Si yo me cuento una historia, genero la coherencia y se va a desplegar afuera. Y voy a crear esa realidad. Entonces, yo ahora actualmente estoy siendo una identidad, un individuo, y eso es lo que se genera afuera. No estoy pensando en el mañana. Se va a generar en consecuencia de quién yo soy. Entonces, no hay respuesta. Yo voy fluyendo, voy fluyendo. Totalmente, totalmente. Y aparte, pero igual uno tiene una intuición de lo que viene, ¿no? Independientemente de lo que uno está a foco en el presente, pero uno intuye para dónde va, digamos, hay un norte. Wow, sí, no sé. Yo ya creé mi año 2026, 2027. Pienso que estamos en el 25, 27. Sí, mi idea es salir al público, hablar en público, expandir más lo que sé y como voy cambiando cada semana, voy adquiriendo nuevo conocimiento. Siempre voy a tener acá para dar en mi vida personal. Eso sí que no te lo podría decir porque estoy tan ahora, pero sé que esto va a seguir creciendo. Sé que va a seguir creciendo y se va a expandir más. Así que bueno, que lo que depara, no lo sé, la verdad. Voy fluyendo, es la verdad, es la verdad. Sí, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que va para allá. Así que también lo veo venir. Tomás, ¿cómo la gente que le ha gustado esta entrevista puede contactarte, puede saber de ti? Mira, actualmente para ver mi contenido, contactar conmigo, está mi canal de YouTube, que es Tu Supremacía Interior. Esa es actualmente mi única red social donde subo contenido nuevo. Ya mis otras redes sociales, que son Instagram y TikTok, yo lo uso de vez en cuando. Así que si quieren acceder a mi contenido totalmente disponible, para mí está solo YouTube, Tu Supremacía Interior. Y ahora actualmente hacía sesiones, pero ya no hago, así que contactar conmigo no se puede por ahora. Bueno, pero por siempre voy a estar contestando en YouTube, así que ahí está todo disponible mi contenido, lo de mí y ahí para todos. Tomás, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido realmente un gusto compartir contigo. Resueno muchísimo con las cosas que has planteado hoy aquí.
Y nada, espero que lo que has compartido le llegue a todas las personas que están viendo este video, que desde mi perspectiva siempre lo ve la persona correcta en el momento correcto. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Esteban. Un saludo a todos y que hayan disfrutado mucho este podcast que está diseñado para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Y quiero darles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Si les ha gustado la entrevista con Tomás, compártanla, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Así podemos expandir estos conocimientos a muchas más personas. Los leo en los comentarios. Chao, chicos. ¿Viviste una experiencia cercana a la muerte? ¿Te gustaría compartirla en el canal? Escríbenos al correo